Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues vamos a dar inicio con un webinar especial, en este caso en el marco, ¿no? del Día de la Donación de Leche Materna, un tema interesante que a lo mejor a veces pues ni estábamos enterados, ¿no? Siempre escuchamos hablar de la donación de sangre, pero a veces no tanto de la donación de leche materna. Así que vamos a dar inicio con este webinar. Bien, entonces, la leche materna representa uno de los sistemas biológicos pues, más complejos y sofisticados desarrollados por la naturaleza humana, ¿no? Más allá de su función nutricional, constituye una herramienta inmunológica, metabólica, epigenética fundamental para la supervivencia y el adecuado desarrollo neonatal. En el contexto de la donación de leche materna, pues se genera una estrategia de salud pública capaz de disminuir esa mortalidad neonatal, de reducir complicaciones clínicas y mejorar el pronóstico funcional de recién nacido prematuro o inclusive pues en un estado crítico, ¿no? Desde una perspectiva social, la donación de leche humana simboliza esa solidaridad, esa prevención, esa protección de las poblaciones, sobre todo pues más vulnerables. Ujú. Pero pues vamos a introducirnos al tema. La La leche materna ha sido reconocida internacionalmente como el estándar de oro de alimentación neonatal, pues debido a sus propiedades nutricionales y bioactivas únicas, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, ¿no? Debido a esos beneficios inmunológicos, metabólicos y neurocognitivos. Sin embargo, pues existen múltiples condiciones clínicas en las cuales algunos recién nacidos no pueden recibir leche de su propia madre, ¿no? Haciendo indispensable pues la existencia de bancos de leche humana y ahora hablamos pues de ese sistema de donación, ¿no? Entonces, en este sentido, la leche donada adquiere relevancia clínica extraordinaria como una intervención terapéutica, ¿no? Pero vamos a hablar acerca de la composición de la leche materna, ¿no? Posee esa composición, pues, dinámica y diríamos que altamente especializada que va cambiando, ¿no? Según la etapa de la lactancia, ¿no? Las necesidades metabólicas también del lactante y diversos factores, pues, fisiológicos maternos, ¿no? Contiene proteínas de alta biodisponibilidad, esos lípidos esenciales para el desarrollo neurológico, esos carbohidratos funcionales, ¿no? Como los oligosacáridos de la leche humana. Y asimismo, pues integra esas inmunoglobulinas, esas citocinas, esas hormonas, esas enzimas digestivas, esos factores de crecimiento, ¿no? Ahora, estos componentes, pues no solamente nutren, sino que modulan esa microbiota intestinal, esa maduración inmunológica y sobre todo esa programación metabólica temprana. ¿Mm? Por ende, debemos hablar de esa importancia inmunológica, ya que desde este punto de vista, pues la leche materna constituye el primer sistema de defensa, ¿no? biológico de recién nacido. Esto dependiendo, ¿no? de si a lo mejor fue por parto natural, ¿no? o cesárea, ahí va a depender mucho de eso. Y bueno, la presencia de de la inmunoglobulina A secretora, esa lactoferrina, esas lisocimas, esas células inmunocompetentes, ¿no? que permiten disminuir significativamente el riesgo de infecciones pues gastrointestinales, respiratorias, pero también sistémicas, ¿no? Además, pues favorece el desarrollo progresivo del sistema inmune neonatal mediante mecanismos de tolerancia inmunológica, de esa regulación inflamatoria y sobre todo de esa protección que adquiere especial importancia en los prematuros, ¿no? Y quienes presentan esa inmadurez inmunológica y esa elevada vulnerabilidad clínica. Sin embargo, pues también va a haber esos impactos, ¿no? En el prematuro. Ahora, ojo, la utilización de esta leche materna donada en recién nacidos prematuros pues, representa una intervención con evidencia científica sólida
en cuanto a la reducción de mortalidad neonatal, ¿no? Diversos estudios pues, han demostrado esa disminución significativa de enterocolitis necrosante, de esa sepsis neonatal y de esas complicaciones gastrointestinales cuando se utiliza leche humana, ¿no? En comparación de las fórmulas pues, artificiales. Además, la leche materna favorece ese desarrollo neurológico, visual, cognitivo a largo plazo y desde una perspectiva hospitalaria, pues también disminuye esos costos médicos, esos tiempos de estancia intrahospitalaria, ¿no? Entonces hay que ver los diversos factores, no solamente de salud, sino también pues de relevancia económica, ¿no? Que no estamos muy bien en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los bancos de leche humana? Pues van a constituir esas estructuras sanitarias especializadas, ¿no? Encargadas de recolectar, de procesar, de analizar, de almacenar, de distribuir la leche materna, pues donada bajo estrictos protocolos, principalmente de bioseguridad. Ujú. Ahora, el proceso pues incluye esa selección clínica de donadoras, ese análisis microbiológico, esa pasteurización, ese control de calidad nutricional. La implementación adecuada de bancos de leche pues, ha demostrado ese impacto positivo sobre los indicadores de salud neonatal y sobre todo esa reducción de mortalidad en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Principalmente neonatales. Y bueno, su funcionamiento requiere esa integración pues multidisciplinaria, ¿no? Entre los médicos, los nutriólogos, la enfermería, el personal especializado. Siempre en los webinars hemos hablado de ese trabajo multidisciplinario, ¿no? Ya en algunos hemos visto la parte del fisioterapeuta, la parte del psicólogo, ¿no? En el deporte, en algunos aspectos clínicos. Bueno, ahorita también podemos ver ese equipo multidisciplinario, ¿no? Ahora, si hablamos del impacto social, pues la donación de leche materna, pues un profundo impacto social debido a esa capacidad, ¿no? Para disminuir, pues, inequidades en salud, favorecer esa supervivencia neonatal en contextos vulnerables y además, pues, de representar un acto altruista, ¿no? Constituye una estrategia también preventiva de salud pública y los programas de promoción de lactancia y donación pues, fortalecen esa educación comunitaria, esa conciencia social, esa protección de derechos de la infancia, ¿no? Desde la perspectiva epidemiológica, pues, la leche materna contribuye a reducir esa incidencia de obesidad infantil, que de hecho acabamos de terminar el curso, ¿no? Muy interesante acerca del impacto, ¿no? Presupuestal en cuanto a la obesidad infantil y no solamente de ella, ¿no? De enfermedades metabólicas, de enfermedades crónicas a futuras, ¿no? Entonces podemos ver, y aquí hablamos no solamente de los beneficios de salud, sino también económicos. Ujú. Ahora, ¿qué pasaría con la nutrición y la lactancia? Bueno, el estado nutricional materno pues influye, sabemos que directamente sobre la calidad y la producción de leche humana, ¿no? Durante la lactancia pues aumentan los requerimientos energéticos, proteicos, de algunos micronutrientes como el calcio, el hierro, el zinc, la vitamina D, los ácidos grasos esenciales. Y asimismo, pues la hidratación adecuada resulta fundamental para mantener esa producción láctea eficiente, ¿no? Factores como estrés, desnutrición, enfermedades metabólicas, esas deficiencias nutricionales, pues pueden alterar este proceso fisiológico de lactancia y por ello, pues el soporte nutricional a madres lactantes representa una prioridad dentro de la salud materno-infantil, ¿no? Y hemos visto esas campañas también que se generan, ¿no? Vamos a dar un aspecto, ¿no? Un poquito diferente a los que siempre hablamos, que es la parte psicológica. La lactancia materna y la donación de leche, pues poseen componentes emocionales y psicológicos que son altamente significativos, ¿no? Ese vínculo entre madre e hijo generado durante la lactancia, pues favorece a esa regulación emocional, a ese apego seguro, a ese desarrollo psicoafectivo infantil, ¿no? Y asimismo, pues la donación de leche puede representar una experiencia emocional positiva
asociada también con el altruismo y el apoyo social, ¿no? Sin embargo, pues también existen esas barreras psicológicas, ese estrés materno que puede afectar, ¿no? A la lactancia y por ello, pues el acompañamiento emocional y sobre todo educativo, pues va a ser indispensable, ¿no? Siempre procuramos a través de todos los webinars hablar de esa evidencia científica, ¿no? Que sea con ese sustento y aquí pues también lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, la evidencia científica actual pues, respalda ampliamente los beneficios clínicos y sociales de la leche materna, ¿no? Habíamos hablado de organismos internacionales como la OMS, pero también podemos hablar de la UNICEF, que consideran la lactancia como una estrategia fundamental de salud pública global, ¿no? Estudios longitudinales pues, han demostrado esos beneficios sobre el desarrollo cognitivo, la prevención de obesidad, de diabetes tipo 2, de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Además de que la promoción, pues, de bancos de leche humana ha mostrado ese impacto positivo en la reducción de mortalidad neonatal y esa mejora de indicadores hospitalarios, ¿no? Ahora, ojo, la ciencia pues también continúa, ¿no? Revelando nuevas propiedades inmunológicas, metabólicas de la leche humana. De hecho, ahí hicimos antes de armar este webinar ¿no? una búsqueda interesante en PubMed y hemos visto, ¿no? Ahí, si se dan cuenta, en PubMed del lado izquierdo vienen los números de artículos publicados por año, ¿no? Que puedes irlos haciendo y hemos visto esa creciente en diferentes aspectos, ¿no? Algo muy interesante y sobre todo pues positivo, ¿no? Entonces, para ir cerrando este webinar en cuanto al tema, pues sabemos que la donación de leche materna constituye esa intervención clínica, nutricional, pero también social de enorme relevancia para la salud neonatal, pero también comunitaria, ¿no? Y más allá de su función alimentaria, pues la leche humana representa ese sistema biológico capaz, pues, de modular la inmunidad, el metabolismo, el desarrollo integral del recién nacido, ¿no? La implementación de programas de donación y de banco de leche, pues fortalece esa estrategia de prevención, de equidad, de salud pública y que finalmente, pues vamos a promover esa educación, esa investigación, esa conciencia social sobre la lactancia materna que resulta indispensable para pues construir esas generaciones más saludables y también resilientes, ¿no? Me gustaría ahí que nos dejaran aquí en el chat eh, algún comentario, alguna pregunta, si sabían que hoy era el día de donación de leche materna, si sabían que existía esa parte, si lo han generado, ¿no? Ahí si quieren dejar ahí algunos comentarios en el chat, los estamos escribiendo, o inclusive si quieren abrir el micrófono con confianza, lo pueden hacer y expresarlo, ¿no? Dudas, preguntas, comentarios. Muy bien, nos comenta muy buen tema, siendo el estándar, ay, se me movió el chat, siendo el estándar de oro, aunque está siendo más populares las leches artificiales. Sí, bueno, lamentablemente tienes toda la razón, ¿no? En serio, bueno, también ahí deberíamos de determinar, ¿no? Si a lo mejor, determinar, ¿no? Si a lo mejor la tolerancia no es la adecuada, ¿no? Ciertos factores, no estamos diciendo que no deberíamos utilizarlo, pero como tú lo comentas, ¿no? Aunque el recién nacido pueda, lamentablemente la elección es la leche pues artificial, ¿no? Mm, por el hecho de que ahora las mujeres tienen que a trabajar. Bueno, también muy buen punto, Itzel, claro que sí, y debemos de ponernos también, ¿no? Como dicen, en sus zapatos, ver diferentes aspectos, ¿no? A veces nosotros nos casamos con los aspectos científicos, moleculares, ¿no? De nuestra área, pero no vemos en dónde el entorno, donde gira el paciente y también pues hay que valorarlo, ¿verdad, Itzel? Pero bueno, hay que generar también esa conciencia, esa difusión, ¿no? Hacerle hincapié, ¿no? A las pacientitas que el estándar de oro pues siempre va a ser la leche materna, ¿no? Me acuerdo que cuando era estudiante,
la docente nos decía, ¿no? Eh, ¿Cuál crees que sea como el mayor beneficio, ¿no? Dar la alimentación al seno materno, ¿no? Y ella decía económico, ¿no? Que es gratuito, o sea, que no te va a costar pues ni un solo peso, ¿no? Dice, a veces volteas a ver la lata, ¿no? De leche en polvo y ves cuánto cuesta y acá pues es gratis, ¿no? Entonces dice, hay que también hacer énfasis en ese beneficio, ¿no? Acá vas a gastar y acá ni un peso, ¿no? Entonces... Bueno, dependiendo de los factores, ¿no? que se genera, ver cuál puede ser un poquito más atractivo, ¿no? A la mami para que a lo mejor se pueda inclinar por esa alimentación al seno materno. Pero no, muchísimas gracias por tus comentarios, Estel. Y mañana tenemos webinar a las 11 de la mañana. Vamos a tener de invitado a Steve, quien es el head coach de la NFL Academy. Así que estás cordialmente invitada, Estel. Vamos a subir ahí tanto la presentación como las ligas para que te puedas conectar en tiempo real y también la grabación, ¿no? Y aquellos que nos están viendo en el en vivo, pues invitarlos a que se sumen a la parte de la IFSN, que nos manden un mensajito, que pues juntos vamos a cambiar ahí este movimiento, ¿no? De hecho, ahí tenemos unas propuestas interesantes que las vamos a escribir en el grupo. Pero muchísimas gracias, Itzel, y nos conectamos el día de mañana. Recuerda, 11 de la mañana, la clase. Igualmente, Itzel, un lindo día y gracias a ti por conectarte. Hasta mañana.